Hola, bienvenidos a este espacio YPN. El día de hoy tenemos dos invitados que nos van a compartir un poquito de su experiencia o cómo ha sido la aventura de crecer profesionalmente fuera de su territorio, o sea, en otro país. Y para esto, uno de nuestros invitados está justo en otro lado del mundo, pero tenemos la fortuna de tener a una invitada aquí en este estudio. Bienvenida Adriana Montero, ella es especialista de Producto Marketing Endo para México. Muchas gracias por estar aquí, Adri. Muchas gracias, Osme, por la invitación. Yo muy feliz contarles un poquito de toda esta aventura, travesía para mí. Ha sido un cambio bastante grande porque es un cambio que haces relativamente tanto en lo profesional como en lo personal. Sí. Entonces yo ya ahora, el 14 de este mes, cumplo ya 2 años. 2 años, de estar wow. acá en México, que me tiene muy emocionada. Sigo estando como con esa chispita desde el primer momento que me vine para acá. Pero te cuento un poquito cómo fue todo el proceso. Vale. Todo esto empieza mucho antes de que saliera hasta postulado la posición. Ok. Lo que pasa es que para cuando caemos en pandemia, que todo nuestro mundo se vio como en una parada así, sin estática totalmente. Me acuerdo que en ese momento yo estaba en Costa Rica. Me dice Arturo Alfaro, que era el country director de Costa Rica en ese momento, me dice, Adri, ¿dónde quieres ver tu carrera profesional? ¿A dónde la quieres llevar? Entonces yo le dije, mira, me interesa conocer más, ojalá de otras divisiones, o ver si me puedo pasar como al área de marketing también, como para ir creciendo también en la empresa. ¿Qué pasaba en ese momento en Costa Rica? Éramos muy poquitos, no era mucha posibilidad de estar como creciendo en posiciones por lo pequeño que éramos en ese momento. Entonces me dice, ¿y por qué no te abres la opción de irte a otro país? Wow. Y yo, pues sí, mira, yo no lo había analizado, no lo había pensado y por supuesto. Okay. Entonces me abro. Otra de las cosas también que yo digo que van dándose cuando se tienen que dar, no es ni antes ni después. Entro, en ese momento estaba lo que era Woman Network. Entonces entro también a el programa de mentoring que tenía en ese momento Woman Network. Sí. Y me toca de mentor a Juan Aldrete. Entonces con Juan también me dice, ¿qué quieres trabajar en la parte del programa de mentoring? Le digo yo, el desarrollo de carrera. Entonces quiero realmente saber cómo tengo yo que plantearme mi crecimiento para seguir en Boston. Entonces le digo yo, mi opción también es moverme. Y entonces me decía, ¿qué países te interesan? Le digo yo, realmente le digo, que más me interesa es irme para México. Wow. Yo me queda cerca de Costa Rica, no estoy tan largo de mi familia, de mis amigos. Le digo yo, y es como donde he hecho como más vínculo por el tema de cuando Costa Rica le reportaba a México. Entonces, como que decía yo, es como una segunda casa. Una raíz, una extensión, no era algo tan radical o completamente desconocido, exactamente. ¿podrías decir? Tenía gente que conocía acá, pero no como decís, estoy en mi casa y tengo mi red de apoyo y todo, ¿no? Pero tengo gente que por lo menos conozco. Y por lo menos conozco dónde está la oficina. Entonces, dije, esa es como una opción. Bueno, se fueron desarrollando las cosas y en eso de mayo del 2021 se abre la posición porque a Nora la trasladan a Boston. Entonces, yo empiezo a aplicar, vienen muchas entrevistas, parece extraño, pero a veces yo siento que nos hacen más entrevistas el interno que cuando es alguien que viene externo. Entonces fue un proceso, muchas entrevistas, ya a mí al final, para resumírtelo, me avisan que la posición es mía como a finales de, no me acuerdo si es finales de agosto, principios de septiembre. Me dicen, sí, la posición es tuya y ahora sí, viene corre. Porque es decir, tienes que agarrar tu vida que tienes en tu país y empacarla porque tienes que moverte. Esto aproximadamente en 4 o 5 meses, o sea... Sí, pero fue como septiembre que me avisaron, pero ya el tema migratorio y todo esto
empezó en octubre. Entonces, pero no es a veces tan fácil o tan sencillo que la gente cree, porque primero tienen que venir aquí a migración para solicitar el permiso, ya que después que migración, sabemos que es todo un proceso un poquito largo. Sí. Dice, bueno, sí, está bien, ella se puede venir para acá. Entonces tienes que hacer también un proceso en tu país, en el consulado, en este caso de México, para que a mí me dieran un visado especial. Todo esto lleva también el tema de cómo vas dando la noticia a tu familia. Yo, desde que apliqué, nunca le había dicho a mi mamá, ni a mi papá, porque yo dije, no quiero ni estresarlos, ni preocuparlos, les avisaré si el puesto se me da. Entonces, con ellos conversé en septiembre, ya del 2021, y les conté, entre que lloramos y la alegría, todos empezaron a apoyarme, y el mes crítico para mí fue diciembre, porque ya era el momento que yo tenía que desocupar apartamento, vender todo lo que yo tenía en mi apartamento, y agarrar mi vida y meterla en 5 maletas. Entonces era como decidir que agarres tu closet y diga, ok, esta ropa es la que me voy a llevar, estos zapatos son los que me voy a llevar y esto lo voy a donar. La cocina tengo que desarmarla toda y te das cuenta que tienes acumulado cosas que nunca has usado. De todo. De todo y empieza uno, pero ¿qué es esta locura? ¿En qué momento yo me llené de tantas cosas? Pero bueno, ahí empieza uno. Yo digo, por dicha, todo mi círculo de apoyo, porque llegaron amigas mías a apoyarme en empacar, en vender. Tenía una amiga que le empezó a promocionar todo con las vecinas de ella. Entonces sus vecinas me vendieron. Mi familia también me compraron cosas. Entonces, para no cansarte con el cuento, yo ya para el 31 de diciembre ya no tenía apartamento. Wow. Yo ya había desocupado todo, tenía limpio apartamento y me tuve que ir a vivir donde mi mamá. Por mes y medio estuve viviendo donde mi mamá en 5 maletas. ¿Ya tenías fecha para llegar aquí o era en el mientras se termina de resolver ya tenía la situación? fecha porque ya llegaba yo el 14 de febrero, me venía para acá, porque tenía que llegar cerca de la cita que me da migración, porque el momento que uno entra al país te dicen solo tienes 30 días para regularizarte. Entonces tenía que entrar relativamente cerca a la fecha que yo tenía mi cita de migración. Entonces todo este proceso, corre, ya ese mes y medio era como disfrute todo lo que pueda con sus amigos, con su familia, lo mínimo. Si mi mamá decía, tome, aquí hay un poquito de esta comida, era disfrútela, porque no sabes en qué momento vas a volver a tener eso. Claro. Y a mí me pasó también un proceso un poco duro, muchos conocen, otros no conocen ese proceso, es que cuando yo me vengo para acá, mi mamá está con COVID y mi mamá la hospitaliza. Entonces era muy fuerte porque yo no me podía devolver porque estoy con mi proceso migratorio y tuvieron que internarla en cuidados intensivos, cuidados intermedios de COVID, donde estuvo bastante compleja y esa zozobra que no puedes saber qué está pasando porque no estás allá. No tenía esa posibilidad de ir al hospital como si hubiera estado allá, o sea, yo me hubiera escapado, me hubiera metido al hospital a ver qué, pero no. Entonces, sí. Igual por los tiempos, un contexto donde no sabíamos realmente qué pasaba. Sí, ya, en esto ya era febrero del 22, para ese entonces cuando yo me vine, pero sí fue como complejo y fue como el primer choque que te dice, ve lo que significa vivir en otro país y tu familia está en otro lado. Oye, y justo en este proceso, ¿tuviste en algún momento dudas o alguna sensación de decir, no sé si estoy tomando la mejor decisión? Siempre cuando tomas alguna decisión, siempre te cae como la espinita ahí de la duda, pero cuando las cosas van fluyendo y no hay ningún obstáculo grande, eso que a veces intentas y no se da, ahí es donde uno dice, esto no, como que no está bien, hay que replanteárselo, pero en mi caso, todo iba fluyendo. Y yo, algunos creerán en lo que quieran creer, yo creo en que hay un ser superior, y yo le dije, en tus manos te dejo todo, si esto es para mí, todo se va a dar, y todo fluyó. Entonces eso yo siento que a mí me ayudó muchísimo a ver también que todo iba fluyendo y que iba caminando y que era la mejor decisión. Y para mí ha sido la mejor decisión porque me ha ayudado muchísimo a crecer tanto profesional como personal.
porque es el momento que vos decís, me las amarro bien fuerte, Sí. porque aquí voy y aquí tengo que salir adelante. Y es volver a hacer todo desde cero. Entonces es una experiencia súper bonita porque desde que tienes que ir a comprar una cuchara, porque no tienes ya. Porque no tienes las cosas básicas que tenés en tu casa. Exacto. Desde una escoba Sí. hasta que decís, ¿dónde voy a hacer el súper? No tengo idea aquí dónde hago el súper, cuál es el mejor súper para ir a hacer y que no esté pagando un sobreprecio. Pero es muy divertido, o sea, es toda una experiencia muy divertida. En mi caso, yo digo que también es un poquito más sencillo porque yo venía sola, que a veces cuando vienes con pareja, con familia, puede ser un poquito más complejo porque ya te preocupas por más todo el círculo familiar, que si las escuelas, que si todos se sienten bien, que si se sienten cómodos, pero a mí yo siento que en esa parte no fue tan compleja, pero sí te enseña un montón. Y lo otro también es cuando llegas y sientes que la gente también te aprecia, porque fueron mucha gente que llegó y me dijo, Adri, lo que necesitas, aquí estoy, recomendaciones, mira, puedes ir a esto, puedes ir a lo otro, que yo creo que ese es a veces el carisma que tenemos nosotros también como latinos. Como latinos, sí. Que tratamos de echarnos la manita uno con otro para que te sientas como en casa. Y así es mi sentido, o sea, a mí me han hecho sentir aquí como totalmente en casa. ¿Dirías que el choque cultural entonces se ha minorizado por esta calidez que tenemos? Exactamente. Sí, se ha minorizado, o sea, sí hay una diferencia, las comidas son totalmente diferentes, a veces sí me hace falta mi comidita de casa, entonces a veces me cocino, o lo más cercano que a veces les he contado es que voy y compro comida colombiana, que es un poquito parecida a la comida tica, pero sí, ese calorcito de la gente que está ahí, que está preocupada por uno, le ayuda a montones. Entonces, para mí, el que quiera hacerlo, hágalo. Es una excelente oportunidad de crecimiento, te enseña un montón y acordarnos que nosotros somos los que nos ponemos el límite. Entonces, quitarnos a veces a veces nos ponemos como muy cuadrados. Sí. Entonces, quitarnos eso y decir, o sea, si yo quiero hacer esto, ¿por qué no? Sí lo puedo hacer. A mí me hubieras preguntado, no sé, hace más de 5 años. Y yo hubiera dicho, jamás en la vida que me voy a estar yendo yo para otro país. Y veme aquí ahora. Entonces, para mí sí. Y ha sido muy, muy gratificante. Y mucho que agradecerle. Yo le agradezco muchísimo a Boston porque me ha ayudado a crecer muchísimo. Ya son más de 7 años de estar por acá. Me gustó mucho algo que dijiste, que si es para ti se va a dar. Estoy totalmente de acuerdo, pero justo también se te da el crédito porque tú buscaste una oportunidad y tú tuviste unas conversaciones que replantearon en tu mente tal vez lo que querías como crecimiento y tuviste un acompañamiento, digamos, de gente con experiencia como para ayudarte a encaminar y poder realmente tomar esa decisión. Exactamente, eso es algo fundamental. Yo creo que todos deberíamos de tener en algún momento de nuestra parte laboral o no en un momento, sino en varios momentos de nuestra carrera, alguien que te pueda guiar, un mentor o un coach que te pueda ir dando como ese camino, porque en realidad no todos somos aprendidos, o sea, tenemos que ir conociendo y a veces también los golpecitos te van enseñando, pero sí tener como buscar a alguien que te pueda dar esa guía y que sea una persona eh, seria y que veas que puedas vos admirar y que digas, o sea, ve lo que ha llegado, voy a buscarlo para que me pueda ir guiando. Entonces yo siento que esta parte de tener un coach que te esté ayudando, yo a veces sigo todavía, aunque ya no es mi mentor oficial, pero sigo buscando a veces a Juan. Yo, Juan, ¿qué te parece esto? Que me des tu opinión o cómo lo ves. Entonces, él me sigue dando como esos consejos que a veces necesita uno. Y aprovechando también haciendo el comercial ahora que empezamos ya con el programa también de mentoría de YPN, que les saquen el mayor provecho que puedan los que estén ahorita en el programa. Es una gran oportunidad. De acuerdo, muy de acuerdo. De hecho, yo también tomé el programa de mentoría con Empower y me sirvió mucho, definitivamente. Sí, te abre la perspectiva, haces un buen networking, trabajas en proyectos fuera de tu cuadrito justo. Entonces, para ir cerrando este capítulo, ¿podrías resumirnos cuáles serían tus 3
consejos o tus tres lecciones para llevarnos de este episodio. Primero es el de fluir uno, para mí, ese. En mi caso, el de no ser tan desesperada, porque a veces quisiéramos que las cosas fueran ya. Entonces, aprender a tener ese poco de, no como paciencia, pero tranquilidad para tomar las cosas. Y tercero, ser totalmente uno abierto. O sea, ser abierto a todo lo que se vaya dando. Esas fueron, digamos, como tres de las grandes enseñanzas que he tenido yo en este proceso. Muy bien. Pues muchísimas gracias por compartir un poquitito de tu historia. Espero nos inspire y nos ayude mucho a aquellas personas que estamos considerando tal vez buscar oportunidades de crecimiento fuera de nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas por gracias. Acompañarnos, Adri. No, gracias a vos, Osme, por la invitación. Nos vemos en otro espacio. Bye, bye. Chao, bye. Adri ya nos compartió su perspectiva de cómo ha sido llegar a México a trabajar y crecer aquí. Pero ahora nos vamos a ir con Daniel Arreola, que nos va a compartir cómo ha sido salir de México y crecer en Reino Unido. Hola, continuamos con esta entrevista en este espacio YPN. Estamos ahora con Daniel Arreola. Muchas gracias por conectarte el día de hoy. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, todo muy bien. Muchas gracias por esta pequeña entrevista y el espacio, Meli. Súper. Si nos puedes dar un poquito de contexto de ti, ¿cuál es tu posición actual en Boston? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudiaste? Estaría muy bien para poder involucrarnos un poquito contigo en la plática. Claro, parece entrevista de trabajo más bien, pero con mucho gusto. No, mira, vaya, yo soy egresado de actuaría del ITAM. Salí en el 2017 y antes de graduarme estuve ya desde haciendo un internship en el sector bancario en Santander. Estuve haciendo derivados, estructurados, etcétera, y después tuve ahí un tiempo completo manejando también un poco más la parte de riesgos analíticos para empresas globales. Brinqué todavía después de eso dentro del sector bancario a otro banco que se llama Industrial and Commercial Bank of China, ICBC. No es muy conocido en México porque creo que empezaron el negocio alrededor del 2015, pero nada más como pequeño dato curioso, ICBC es el banco más grande en activos a nivel mundial, sobre todo porque es respaldado por el gobierno chino, ¿no? Pero es masivo el banco. Y de ahí es cuando brinqué a la parte de finanzas corporativas, que fui invitado a formar parte de la familia de Boston, que fue un salto que me costó un poco de trabajo hacer porque brincar del sector bancario a la parte de finanzas corporativas no es como que muchas veces, si ya estás enfocado en un sector, como que lo mejor que dices, pues, o sea, como es salirte un poco de la zona de confort. Entonces, la verdad, me costó mucho trabajo, vaya, un poco de tiempo analizarlo y pensarlo. Y me acuerdo muchísimo, si lo llega a escuchar Juanito, Juan Aldrete, el podcast se va a acordar él, pero me acuerdo que él durante las entrevistas me dijo, mira, te dejo mi celular sumamente amigable y me dijo, si tienes alguna duda, márcame, si tienes curiosidad, un poco más de curiosidad, márcame y como amistad, como amigos, te puedo dar más información de la empresa. Entonces yo le marqué, le dije, mira, la verdad no estoy seguro y no sé qué. Y él me dijo, mira, lo que a mí más me gusta de Boston Scientific es que cambiamos la vida de las personas. Y me mandó el link del famoso video en YouTube que está de la parte de Parkinson, el neuromodulador, de cuando se lo ponen a un militar y que tiene Parkinson y después del neuromodulador deja de temblar. Y eh, te pone la piel chinita y es algo súper lindo. Entonces eso me hizo realmente dar el brinco a la parte de Boston Scientific. Estuve un ratito ahí en la parte de Boston Scientific para México y Centroamérica como FP&A. Fue un aprendizaje sumamente bonito. Yo creo que Boston en general, sobre todo Boston Scientific México, siempre lo dijeron, yo creo que en general lo dicen a nivel global, es una gran escuela porque te hace crecer mucho como persona. Y aquí es también una pequeña broma que siempre le decía también a Juan, es, yo siempre decía cuando estaba en Santander y en ICBC como, quiero que me demanden demasiado trabajo, estoy joven, quiero trabajar mucho. Y
se me cumplió. Llegó Boston Scientific y de plano empecé a trabajar demasiado. Em, pero a final de cuentas es algo que como que te engancha, te gusta y como que es una familia. Realmente Boston Scientific es algo súper bonito. Entonces realmente crecí mucho como persona, pero llegó de nuevo ese punto donde quería aprender un poco más y abarcar nuevos horizontes. Nada más como dato un poco curioso también, antes de mi carrera en la universidad estuve en Estados Unidos en una militarizada, entonces tuve mucha exposición a diferente, a como unas culturas muy distintas a la que normalmente se vive en México, ¿no? Entonces, quería un poco de disfrutar de esto de nuevo y fue cuando renuncié de Boston Scientific para empezar mi MBA de tiempo completo en UK, donde estoy actualmente basado. De ahí cuando yo empecé el MBA, yo dije, o sea, cerré puerta con Boston, pero dejándola como entreabierta, ¿sabes? Porque al final de cuentas es una familia. Y después, cosa curiosa, fui invitado a trabajar en la parte de Europa. O sea, yo necesitaba hacer un internship por la parte del MBA. Y bueno, le pregunté a Gaby Terlevich, a Gabriela Terlevich, que es la FP&A Director de LATAM, que si había posibilidad de que yo lo hiciera dentro de Boston. Y me dijo, déjame ver qué se puede hacer. Entonces fue cuando la parte europea me llamó y me dijeron, no, necesitamos que entres de tiempo completo con nosotros, pero yo no podía por mi visa a tiempo completo y si yo solamente necesitaba un internship. Entonces ellos como que dijeron, no, necesitamos tiempo completo y yo pensé como que ya nos iba a dar esa oportunidad y al día siguiente me marcan, me dicen, no te preocupes, si intentamos, entras como de part-time, o sea, como te gustaría, entrarías también de FP&A Manager y llevando la parte de Europa. Y les dije, sí, sin problema. Entré 3 meses, que era como la duración que me iban a dar. Y aquí sucedió algo lindísimo. Esa es una de las cosas que a mí me gusta mucho de Boston Scientific, que tus jefes, tus managers, tienen mucho esa cultura de quererte ver crecer. Entonces, mi jefe se convirtió en mi mentor y me armó un programa rotacional dentro de Europa para llevar diferentes países y diferentes divisiones. Cosas muy importantes en Europa se lleva diferente a México y Centroamérica, que no es multidivisional, se te enfoca solamente en una división. Entonces, a mí me hizo un programa rotacional para llevar la parte de PI y de urología en diferentes países, que acá se llaman clusters. Entonces, ahí es donde pues tuve este programa y actualmente estoy en ese programa. Y hasta ahí, esa es mi historia y dónde estoy parado el día de hoy. Ok, oye, te voy a preguntar, ¿cuánto tiempo estuviste aquí en México antes de decidir irte por el MBA? Más o menos 3 años, 3, 4 años estuve en México, sí. Ok, justo por la naturaleza de este episodio, ¿cómo fue que empezaste a buscar esa oportunidad? ¿Tú tenías en mente específicamente un MBA o algún país o simplemente empezaste a buscar opciones y esa fue la que hizo más sentido contigo? Mira, yo siempre tuve como la cosita de hacer un MBA en algún momento y llevaba fácil como 1 año, 2 años estudiando el GMAT. Y cuando yo saqué la puntuación que quería, normalmente los procesos de aceptación del MBA son un poco largos. Entonces, como que cuando yo la obtuve, ya se habían cerrado la mayoría de los procesos de MBA y decidí como enviar correos a ciertas universidades que me interesaban para ver si me llegan a aceptar todavía. Y una de ellas me dijo como de sí, bueno, tres, de hecho, envié como 10 emails y de esos 10 emails, tres me dijeron como de sí, evalué las opciones y a final de cuentas en la que estoy es Manchester University y me gustó mucho el programa porque el programa es muy interesante en el sentido de que tienen 3 proyectos de consultoría en los cuales el primero es sin fines de lucro, viene una compañía sin fines de lucro, en el cual le ayudas a como mejorar ciertos problemas que tiene dentro de la compañía. Luego el segundo proyecto de consultoría se llama CBP, que es Commercial Business Project, es en el cual una empresa con algún problema comercial, o sea, que por fuera de la compañía, quieren como llegar a cierto cliente y demás. Entonces le haces este proyecto de consultoría. Y el último se llama IBP, que es International Business Project, que es un programa o bueno, un proyecto de consultoría
consultoría en el cual una compañía de UK se quiere expandir. Entonces les haces todo ese proyecto de consultoría y son compañías externas. Entonces eso me encantó la idea porque la consultoría te ayuda también como a buscar, entender un poquito de diferentes cosas. Entonces eso fue como yo empecé con mi idea de MBA, como que siempre tenía la idea. Se dio un poco el tema de un poco tarde la calificación del GMAT que quería, pero busqué como en ese momento empujar a que se dieran las cosas y siempre que buscas, se da. Y me acuerdo mucho cuando a mí me avisaron, yo mandé creo que en junio como varios correos y creo que en julio me avisaron. Y pobre de Bernardo, que también si ya se escucha el podcast, se va a acordar, le avisé de, oye, mira, me acaban de aceptar y sí me gustaría irme. Y me acuerdo su carita, así fue como de, bueno, está bien, sí, crece, pero ¿cómo lo hacemos para el handoff? Y ya pues le dije, tenemos como 2 meses para dejar las cosas medio cerradas. Empezamos como el proceso de IOP e intenté hacer lo mejor, dejar lo mejor cerrado lo mío y hacer el mejor proceso de handoff. Pero así fue como fue esta idea del MBA. Ok. Y justo, ¿cómo organizaste tu vida para poder hacer este handoff y dejar las cosas lo mejor posibles y al mismo tiempo responder para irte a otro país y moverte? ¿Cómo lo viviste tú? Es súper buena pregunta. Ay, fue bien difícil. ¿Por qué? Porque por lo mismo de que Boston es un lugar donde, eh, no sé, de verdad, o sea, fuera, siempre lo digo también fuera de Boston, Boston es una cultura bien linda, pero por lo mismo, a mí, como me gusta tanto, me metía demasiado. Entonces, realmente se va a escuchar, no sé si bien o mal, pero le di mucha prioridad a Boston a dejar lo mejor posible, al grado de que yo me iba mediados de septiembre y una semana antes yo estaba todavía dejando las cosas dentro de Boston y no había hecho nada de lo demás de maletas, no había hecho nada, o sea, y mi papá de hecho me apoyó mucho en ese sentido de, o sea, como estructurarme en ideas, literalmente se escucha súper mal, pero sí me ayudó como a estructurar como de mira, no te compliques, deja bien las cosas con Boston y llegas ahí, te vas a un Airbnb y ya después buscas una casa donde vivir, no pasa nada, te vas un mes y luego, y yo, pues sí, suena muy coherente, muy razonable, pero a mí en ese momento, como son tantas cosas, es una lluvia de muchas cosas, como que no tienes tanta cabeza para pensar en tanto. Entonces yo estaba como estresado de dejar bien las cosas en Boston, dejar bien las cosas con mis amistades, dejar bien las cosas con mi familia, dejar bien las cosas donde vivía y dónde voy a llegar a vivir. Entonces, la verdad es que yo creo que yo sí creo que mucho las cosas sucedan, se van acomodando, pero muchas veces también tienes que empujarlas a que se den. Entonces, a mí este proceso de dejar las cosas, por ejemplo, mis despedidas con mis amistades, yo no me hubiera dado cabida para organizarme una despedida. Entonces, mis amigos fueron los que organizaron como, hey, vamos a hacer una carnita asada, cosas por el estilo para despedirte. Y yo no hubiera tenido tiempo. Si no lo hubieran organizado ellos, probablemente yo no lo hubiera hecho. Entonces, eso hubiera sido muy triste. Entonces, como que se iban dando solitas las cosas también, pero yo iba empujando a que, por ejemplo, cerrar bien las cosas en Boston. Obviamente no me iba a hacer la maleta, entonces tenía que armar mis 3 maletitas con mi ropita y demás. Entonces también en ese momento dije, bueno, ya lo que no meta, lo compro allá. Y cosa curiosa, para que veas que no te da cabida de pensar tanto, UK, Reino Unido, Inglaterra, es un lugar frío. ¿Cómo te explico que puse como playeras de manga corta, dejé la mayoría de o sea, de mis chamarras y demás, y llegué acá y dije, ¿en qué estaba pensando? O Sí. sea, es obvio, ¿sabes? Las chamarras impermeables no me traje ni una, entonces, o sea, pero sí es un frenesí, pero que ahorita me acuerdo y digo, qué bonita, y por eso dije, qué buena pregunta, porque creo que nunca me había parado realmente detenidamente a pensar cómo fue ese traspaso total, que fue un frenesí en ese momento y que a lo mejor ahorita digo, yo creo que ni lo quería pensar porque fue un frenesí que de verdad como que muy bonito, pero que al mismo tiempo dices, no lo disfrutas al momento, ¿sabes? Claro. Oye, pero creo que te sirvió mucho también tener esta red de apoyo, tener una buena relación en tu trabajo, con tus jefes, con tus compañeros, para que igual fuera esa transición un poquito más fácil. Tu papá que te apoyó, tus amigos que justo te ayudaron a organizar esas despedidas, creo que ayudó mucho también a hacer más suave esta transición y que ellos se vieran involucrados. Y ahora del otro lado,
cuando llegaste, cuando empezaste a estar allá, ¿sentiste algún choque cultural? ¿Te costó trabajo o cómo fue para ti involucrarte en una nueva vida prácticamente, sin chamarras y sin ropa para frío, literal de cero? Por supuesto. Mira, yo desde que, lo voy a poner un pasito antes, desde que yo me gradué de la universidad, eh, yo me mudé de fuera de la casa de mis padres, entonces yo ya estaba acostumbrado a vivir solo. Y cuando me iba a mudar acá a UK, pensaba hacer lo mismo. Y justo también como que ahí es cuando escuchar a los demás te sirve mucho. Platicando con mis amistades y con mis padres, me dijeron como, yo creo que sería bueno que buscaras un roommate, un flatmate. ¿Por qué? Porque vas a llegar ahí solo. Y realmente me funcionó mucho. De verdad eso te ayuda mucho. En mi caso es una persona, un británico, que conoce mucho de acá. Entonces eso me ayudó a cuestiones de taxes, o sea, a entender muchas cosas. Entonces yo siempre digo que es bueno hacer esas relaciones. Es súper importante dentro de Boston, fuera de Boston, con la familia, con las amistades y con los conocidos. Es bien importante porque te ayuda mucho a abrir como panoramas y entender mejor las cosas. Entonces, sí, yo llegué acá de cero, pero digamos que llegué como, en lugar de cero, como en un más punto 0,5, porque llegué con un flatmate que conocía mucho sobre UK, pero cuando llegué, pues llegué a un Airbnb y de ahí buscar un lugar que me gustara, pues no conozco el mercado, tuve que ir realmente casi tocando puertas, buscando en internet, ir como con los brokers. Entonces sí fue un momento, te digo, demasiado frenesí todo ese periodo, pero muy lindo. Y luego comenzar a construir nuevas amistades también fue algo muy lindo. De hecho, una de las cosas que platico mucho es, hice una amistad muy fuerte con un chileno y siempre, o sea, con él luego, ya sabes, que sales y comiendo y todo, se llama Matías, le digo, Mati, yo creo que de las cosas que mejor me ha dado el MBA, fuera de la parte de crecimiento personal, de cualidades técnicas y cualidades interpersonales, es las amistades y tú eres una de ellas, porque me ha dado amistades muy lindas. Entonces, esa parte de comenzar desde cero da miedo, Ujú. pero al mismo tiempo, cuando lo ves en manera retrospectiva, dices, wow, es como ir construyéndote, ¿sabes? Desde adentro hacia afuera. Y qué bueno que sucedió. Y qué padre Sí, que te ha dado, porque creo que lo has buscado y porque has estado, o se nota en cómo lo expresas, motivado realmente a ese cambio, independientemente de los detallitos o de las cuestiones, porque a veces somos muy diferentes unos de otros y a lo mejor personas sobrepiensan la opción o tal vez el síndrome del impostor de es que no sé si realmente es para mí o si merezco irme a otro lugar, estar en un MBA. En ese sentido, ¿tú qué le recomendarías a las personas que tienen esa cosquillita tal vez de probar suerte fuera de su país o haciendo cosas completamente distintas a lo que actualmente hacen? ¿Cuál sería tu recomendación para ellos? mira, lo mejor que va a sonar súper cliché, pero eso yo creo que es algo que funciona en todos los ámbitos de la vida. Nunca vas a saber qué sucede si no lo intentas. Y es justo salir de tu zona de confort. Soy fiel creyente que nada crece en la zona de confort. Te tienes que dar sacudidas para poder realmente intentar cosas nuevas y que crezcas, sobre todo personalmente. Y el crecimiento personal no solamente se refiere a la parte interior, sino que también tus conexiones que vas haciendo alrededor. Yo, por ejemplo, lo que a mí me impresionó mucho es lo grande, de verdad uno dice, sí, estoy en Boston Scientific, pero uno no se da cuenta de la magnitud de lo gigantesco que es la empresa, que de verdad nunca vas a terminar de conocer todas las personas que hay. Y ahora que está en la parte europea, toda la gente que he conocido acá, de verdad es súper lindo, diferentes personas, lo que te digo de que mi manager es mi mentor, es una amistad y que lo viví anteriormente. Juan Aldrete, que de verdad súper agradecido con él, fue una de esas personas que yo llegaba y le platicaba de cosas personales, ¿sabes? De, ay, tengo este problema con mi novia. Y se ponía a reír, ¿no? Y ya nos poníamos a platicar. Entonces, nunca vas a poder, si no lo intentas, nunca vas a poder saber qué hubiese pasado. Entonces, y esa es mi invitación más grande, como de, inténtalo, eso es lo mejor.
Muy bien. Y ahora, volcándonos un poquito a la parte profesional o de habilidades, ¿qué crees tú que requiere una persona para poder estar mejor preparada o tomar ventaja de estas oportunidades que le puedan llegar de la vida? En cuanto a preparación, hard skills, soft skills, ¿consideras que hay algunas cosas que sean esenciales o realmente depende de cada uno? Yo creo que si te paras a pensar si estás preparado, desde ahí ya estás perdiendo tiempo. Es, es, es aventarte. Te voy a platicar una anécdota bien chistosa. Yo siempre me había querido aventar del bungee. Y una vez fui a Costa Rica de viaje y fue en un año nuevo. Entonces fue el bungee y le pedí a mi madre, oye, ¿me acompañas? Me quiero aventar del bungee. Y me dijo, sí. Entonces es súper chistoso. Ella está grabando y durante 2 minutos y medio está grabando de que yo no me aviento. Y al final me aventé, pero se me quedó muy grabado algo que me dijeron los chicos que están ahí de cuando te avientas, de los que te ponen los arneses y demás. Me dijeron, normalmente las personas que pasan de los 30 segundos pensando ya no se avientan. Son muy pocos. Y es lo mismo, si tú te paras a pensarlo, es poco probable, la probabilidad de que lo hagas va a ser menor. Entonces, para que, obviamente el bungee tienes que ir preparado de los arneses, no tienes que ir seguro, pero si tú te paras a pensarlo, es altamente probable que no lo vas a hacer. Entonces, ¿para qué te paras a pensar si estás listo? Mejor hazlo. Muy bien, de acuerdo. Muy buena reflexión. Pues fue un placer platicar contigo unos minutitos y que compartas tu experiencia. Si existe alguna duda, no sé si te pueden contactar, buscar un mensajito, algo, y si no, que lo dejen en los comentarios de la publicación de este podcast. Muchas gracias en verdad por acompañarnos y espero que sea de agrado para los que están viendo o escuchando este podcast. Al contrario, muchas gracias, Meli, gracias a tu auditorio, espero les guste y sí, con mucho gusto, siempre estoy a la mano del Teams, a la mano de una llamada, con mucho gusto, yo siempre estoy listo para cualquier pregunta y si no encuentro la respuesta, la encontramos juntos. Pero muchísimas gracias, Dani. A ti, Bye. que tengas una excelente tarde.